El caso de Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. Hijo de padres hondureños, nació en Tegucigalpa, capital de Honduras, donde realizaría sus estudios primarios y secundarios. Seguidamente ingresó a la Academia Militar, de la cual regresó como suboficial del ejército hondureño. Luego se trasladaría a la Argentina, donde realizaría estudios en el Colegio Militar de la Nación, graduándose en 1961. En el mes de enero de 1981, el entonces coronel Gustavo Álvarez Martínez, que era jefe de la Policía o Fuerza de Seguridad Pública, FUSEP, es ascendido a general de brigada. En enero de 1982, con el comienzo de la era democrática, y luego de haber ganado las elecciones generales, el candidato del Partido Liberal, el doctor Roberto Suazo Córdoba, Álvarez Martínez asume el cargo de comandante de las Fuerzas Armadas ante la percepción de una amenaza revolucionaria de izquierda. Era un ferviente anticomunista que se había comprometido intensamente con el derrocamiento del gobierno sandinista en Nicaragua, participando directamente en la asistencia y formación de la resistencia nicaragüense contras. También se comprometió a eliminar las pequeñas organizaciones guerrilleras marxistas que se habían formado en Honduras. Comunismo, le sirven de instrumento y le ayudan en el cumplimiento de sus planes subversivos. Durante su gestión como jefe de las Fuerzas Armadas, se iniciaron negociaciones el 31 de marzo de 1982 con Estados Unidos para adquirir los derechos de la base militar en Honduras. En abril, Álvarez Martínez fue ascendido a general de brigada. En mayo se proporciona acceso de Estados Unidos a las bases aéreas de Palmerola, Golosón y La Mesa. En septiembre de 1983, Álvarez firma un acuerdo secreto en Washington para establecer el Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM, en Puerto Castilla. A Álvarez Martínez se le atribuye la creación del Batallón 316, una rama del ejército acusada de desempeñarse como escuadrón de la muerte, con la finalidad de combatir la expansión del comunismo en Centroamérica, y de las fuerzas rebeldes antigubernamentales, entre ellas el Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Nicaragua, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador y Guatemala, que ayudaban de una u otra forma a los guerrilleros hondureños minoritarios, entre los que estaban el Frente Popular Revolucionario Lorenzo Zelaya, y el Movimiento Revolucionario Francisco Morazán, en su mayoría compuestos por campesinos y estudiantes. Al iniciarse el reclutamiento del Batallón 316, fueron escogidos 25 reclutas hondureños, los cuales recibieron entrenamiento de inteligencia encubierta en una ubicación no identificada del suroeste de los Estados Unidos de América. Además de este escuadrón de contrainteligencia, Álvarez negoció con el entonces embajador de los Estados Unidos de América, John Demetri Negroponte, la ayuda militar mediante la doctrina de la seguridad nacional, organizándose para ello los ejercicios conjuntos entre militares estadounidenses y hondureños. Para 1984, la ayuda económica de Washington hacia los militares fue de $4 millones en el año fiscal de la década de los 80, y alrededor de $77,5 millones en total. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que enviaría alrededor de 33,000 elementos más. A lo sumo se construyeron y habilitaron unos 4 aeródromos, unas 450 millas cuadradas de campos militares y una base especial que servía como centro de operaciones tanto para el Comando US Army como para la CIA, conocida como Palmerola, en Comayagua. En las postrimerías del gobierno del Dr. Suazo Córdoba, en el mes de enero de 1986 una fuerte ofensiva de guerrilleros, 5.600 combatientes nicaragüenses, se introdujeron en territorio hondureño, tomándose alrededor de 20 poblados en un área de más o menos 279 kilómetros cuadrados, dentro de los departamentos de El Paraíso y Olancho. Las consecuencias de los encontronazos armados entre contras y guerrilla fueron devastadores para la sociedad hondureña en su totalidad, que vivía en el temor. Se decretaron toques de queda, los ciudadanos no se podían reunir por las noches, había patrullas de policías secretos y militares por las ciudades principales, un civil no podía dejarse crecer la barba y el cabello, los reclutamientos para los mayores de 18 años eran obligatorios y los menores que caían en redadas eran trasladados a los batallones próximos.
El 31 de marzo de 1984, el general Álvarez Martínez fue separado de la comandancia de las Fuerzas Armadas de Honduras mediante un golpe militar, es arrestado y enviado a San Pedro Sula, y luego, hacia San José, Costa Rica. Poco después fueron también arrestados varios coroneles del círculo más próximo a Álvarez. En su lugar se nombró al general Walter López Reyes, un coronel de aviación de la Fuerza Aérea Hondureña y sobrino del expresidente Osvaldo López Arellano. Con el general Walter López Reyes la fuerza bruta empleada fue sustituida por métodos más sofisticados, resultando en una creciente oposición política nacional. El exgeneral Álvarez Martínez partió junto a su familia con destino a Miami, Estados Unidos, donde fue recibido por autoridades estadounidenses, quienes le brindaron el hospedaje requerido. Allí residió por espacio de 4 años, hasta el 9 de abril de 1988, por un lado, por una propuesta de Washington para regresar como asesor de investigaciones de los organismos de la ley. Ya que en Centroamérica, en especial, en Honduras, el tema del narcotráfico comenzaba a agudizarse, y dadas las grandes influencias que Álvarez tenía en Centroamérica, era de vital importancia para los Estados Unidos, tener un aliado que les ayudara a cortar esas redes. Había cambiado totalmente su vida, ya que había ingresado a la iglesia del Nazareno, que estaba inconforme con su vida anterior. Decía que se sentiría mejor en su país, al cual amaba. Además en Washington su calidad de vida no era mejor. Gustavo Álvarez Martínez llegó a Tegucigalpa, Honduras el 9 de abril de 1988, bajo intensas y estrictas medidas de seguridad. Al día siguiente dio su primera declaración a un periodista de un medio internacional, afirmando que no temía por su vida porque era cristiano. Y que si alguien lo acusaba de algo, lo demostrara en los tribunales y no anduviera hablando tonteras en la calle. Así como Dios me sacó de Honduras, porque fue por su voluntad que perdí mi trabajo. Y mi carrera, por su misma voluntad regreso al país, afirmó en aquel momento. En la mañana del 25 de enero de 1989, Álvarez Martínez salió de su residencia en la colonia Florencia Norte, con rumbo a la casa de su hermano para que lo acompañase a comprar una Biblia. Iba en automóvil, acompañado de su chofer y del costarricense Adolfo Abreu. Se detuvieron un momento a la altura del Boulevard Suyapa, instante que aprovecharon un grupo de personas, con apariencia de técnicos en servicio de reparaciones, de la empresa estatal de energía eléctrica, armados con subametralladoras, quienes abrieron fuego al vehículo. Testigos presenciales afirman que eran 5 o 6 hombres que viajaban en una camioneta verde con ametralladoras Uzi. El exmilitar recibió varios proyectiles, falleciendo de camino al hospital, mientras que su chofer murió al instante. Más tarde, el Movimiento Popular de Liberación Nacional, Cinchoneros, emitió un comunicado atribuyéndole la acción a su comando Lempira, en un acto de reivindicación a los mártires hondureños y centroamericanos caídos en la lucha por la liberación. Primero, fui apresado por elementos de tropa y el mayor Navarro en la base aérea de San Pedro Sula el día sábado pasado, cuando me disponía a regresar a Tegucigalpa, por órdenes y en presencia del general Walter López Reyes, comandante general de la Fuerza Aérea Hondureña. A esta conspiración e insubordinación se agrega la humillación de haberme esposado como si fuera delincuente y expulsado violentamente de mi país.